Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a el podcast de Petit. Tenía, creo que 2 años o más, casi 3 años sin hacerlo en vivo. Había empezado a grabar nuevamente videos con diferente información para publicarlos casi todos los días. Pero de verdad me lo han pedido muchísimo, me lo han recordado y muchos amigos me han dado como sugerencia, como consejo de amigos, que volviera a hacer este podcast. Y bueno, aquí estamos una vez más en vivo y ahora sí estoy comprometido a que este podcast sea en vivo todos los días miércoles a las 9 de la noche. Un aplauso por eso, porque aquí volvieron los sonidos, volvieron los aplausos, volvió la musiquita, volvió absolutamente todo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Vamos a hablar de alveolitis, que es un tema que genera muchas dudas, que genera mucha controversia, a pesar de ser un tema que se estudia mucho en la universidad, por supuesto, pero es un tema que genera a veces muchísimas dudas. Entonces yo quiero en este podcast resolver algunas de las dudas para que tengamos eso bastante claro. Bueno, muchísimas gracias a los que están viendo esto en vivo. De todas maneras, tienen que saber que los miércoles a las 9 de la noche vamos a estar en vivo y luego la grabación va a quedar aquí en Instagram, va a quedar también en YouTube y va a quedar también en Spotify. Así que saludos a todos y bueno, ya estamos por aquí listos para comenzar. Este aplauso es para ustedes, para estar ahí pendientes. Y bueno, cualquier saludito yo voy leyendo por ahí luego. Saludos a Boris, que está escribiendo por aquí, y a todos los que están conectándose, que es un gentío. Tenía tanto tiempo que no sabía que iba a haber tanta gente conectada. Voy a poner esta gráfica antes de empezar para que estemos ahí en ambiente. Ok. Vamos a hablar entonces de alveolitis. Bueno, para hablar de alveolitis, por supuesto que lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es la alveolitis? Y es que la alveolitis es una complicación postoperatoria de la exodoncia bastante frecuente. Lamentablemente, es bastante frecuente. ¿Qué tan frecuente es la alveolitis? Se dice que va del 1 al 3% de todas las exodoncias, se dice en la literatura. Esta cifra es variable y hay artículos que hablan de que puede ser incluso mayor al 3%, que puede llegar al 5%, y aunque parezca poco, la cifra es alta. Es un dolor, se caracteriza por un dolor agudo, un dolor muy, muy intenso que empieza del tercer al cuarto día de postoperatorio de una exodoncia. ¿Cuál exodoncia? De cualquier diente. Más probable los dientes mandibulares, sobre todo los molares mandibulares son los más probables. Y ahorita vamos a hablar de la etiología y vamos a hablar entonces de por qué estos son los más probables. Además, a tener en cuenta de que la alveolitis es una infección localizada y que podemos tenerla o dividirla o clasificarla en dos, lo que es la alveolitis seca y la alveolitis húmeda. Para la alveolitis encontramos muchísimos nombres. Por ejemplo, en inglés la pueden llamar dry socket, en español se puede llamar alveolalgia, se puede llamar alveolitis seca o alveolitis húmeda, en portugués alveolitis zika. Muchísimos nombres y denominaciones tienen, todas son válidas, no hay una que digamos prive sobre la otra, pero aquí es importante conocer que este dolor agudo, ¿cómo vamos a ver la alveolitis? ¿Cómo se va a presentar clínicamente? Resulta que la alveolitis seca se distingue de la húmeda, como su nombre lo indica, por la presencia o no de secreción purulenta, de pus. ¿Por qué? Porque en la alveolitis seca, vamos a ver esto, fíjense. Lo voy a acercar un poco para que lo veamos bien y vamos a ver un alvéolo más o menos de estas características. Un alvéolo que está seco, a veces las paredes se describen como denudadas o desnudadas, totalmente amarillentas, halitosis,
mucho dolor. Si ustedes medio tocan ese alvéolo, el paciente pega un grito del dolor, duele muchísimo. Mientras que en la alveolitis húmeda, vamos a ver secreción de pus. Dentro del alvéolo se va a encontrar muchísima pus, lleno casi que completamente de pus. O a veces en la parte superior del alvéolo, el más cercano a la superficie, lo más superficial, se ve como si fuera alveolitis seca, pero al final, en la profundidad del alvéolo, está la presencia de pus. Entonces eso es indicativo de una alveolitis húmeda. Ambas son muy dolorosas, muy dolorosas. Luego, por supuesto, tenemos que hablar entonces de la etiología. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta alveolitis? ¿Por qué sucede o pasa esta alveolitis? ¿Cómo hacemos entonces para evitarla? Al final vamos a hablar de la prevención y en un momento, por supuesto, vamos a hablar también de los tratamientos. Mientras tanto, díganme ustedes por acá por los comentarios si han tenido casos recientes de alveolitis, qué les han dicho al paciente, cómo se ha portado este paciente, que yo aquí los voy leyendo a todos. Entonces, hablamos de la etiología. Tiene una etiología multifactorial. Muchísimos factores participan en este proceso de alveolitis o son causantes de la alveolitis. No hay una hipótesis o teoría que se centre en un solo factor, sino que se habla de una etiología multifactorial. Se habla de factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que pueden potenciar o predisponer al paciente para desarrollar alveolitis? Son los siguientes. Tabaquismo o pacientes fumadores es uno de los principales factores de riesgo. ¿Por qué? Por las sustancias que libera el cigarrillo o el tabaco y además también por el calor que genera en boca. Ese calor retarda la cicatrización, ese calor quema fuertemente la herida y entonces puede generar alveolitis. Es uno de los factores de riesgo. Otro factor de riesgo es cuando el tratamiento quirúrgico, la exodoncia, es muy traumática y no hay un cuidado de los tejidos duros y blandos. Acompañando este factor, la falta de irrigación a la fresa quirúrgica. Cuando se hace osteotomía y odontosección sin la suficiente irrigación, se genera un sobrecalentamiento en el hueso alveolar. Ese sobrecalentamiento en el hueso alveolar causa necrosis y esto deriva en una alveolitis. Otro factor de riesgo que siempre es controversial, pero está presente, está ahí siempre en la discusión, son los anticonceptivos orales. ¿Por qué? Porque se dice que las pacientes que toman anticonceptivos orales de rutina pudiesen presentar microtrombos a nivel de los capilares sanguíneos del alvéolo, lo que, digamos, disminuye la irrigación sanguínea y causar alveolitis. Repito, esto es una hipótesis y no está confirmado del todo. Mala higiene del paciente, el paciente no sigue las indicaciones, quedan restos alimenticios dentro del alvéolo y esto también puede causar alveolitis. Ahora, los leo por aquí un momentico. Bueno, no han escrito mucho que digamos, sino que mucha gente conectada, de verdad, estoy sorprendido. Un aplauso para ustedes y bueno, no puede faltar. Ajá, por aquí dice Joa que sí está confirmado lo de los anticonceptivos. Perfecto. Si Joa dice que está confirmado, entonces Joa nos va a enviar un artículo. Me va a enviar un artículo en donde aparezca la explicación de los anticonceptivos y toda la confirmación. Y yo con gusto se los comparto. La relación de los anticonceptivos orales con la alveolitis. Yo he leído que es una hipótesis, hay muchísimos estudios sobre esto, pero no está del todo confirmado. A ver, ¿qué más dice por aquí? Ajá, Sandra dice que recientemente tuvo una paciente con alveolitis húmeda, es primera vez que le ocurre en la carrera. Bueno,
lamentablemente tengo una mala noticia, una muy mala noticia, y es que te va a ocurrir muchísimo más, porque en la mayoría de los casos no es culpa del clínico, no es culpa del que efectuó la exodoncia, sino que hay, como le digo, varios factores que predisponen y varios factores que causan alveolitis. Richard me pregunta, ¿cuál considera el factor más importante que puede desencadenar alveolitis? Pienso yo, y es un criterio particular esto que voy a decir, para mí el tabaquismo es el principal. Paciente fumador siempre tiende a desarrollar alveolitis. El paciente fumador es propenso a desarrollar alveolitis. Eso sí está, bueno, súper confirmado y es así sin duda alguna es así, el paciente fumador. Y lo que les dije de la deficiencia en la irrigación y el sobrecalentamiento del hueso. También es un factor muy, muy importante a tener en cuenta. Ahora hay algo aquí fundamental y es que la alveolitis pudiera complicarse muchísimo porque de una alveolitis se puede pasar a una osteomielitis. ¿Cuándo? Cuando la infección, los microorganismos presentes pasan al hueso medular, a la parte medular del hueso. Entonces ahí se nos complica la cosa porque dependiendo de la patogenicidad de estos microorganismos, entonces ellos pueden pasar al hueso medular y causar efectivamente una osteomielitis. Ahí se nos complica un poco la cosa porque la osteomielitis es bastante difícil de tratar. Primero porque casi siempre está dada por microorganismos bastante patógenos, multiresistentes y que además al estar una infección dentro del hueso medular, pocos antibióticos mantienen la concentración en el hueso. Uno de los antibióticos más recomendados es la clindamicina, para que mantiene una alta concentración en el hueso medular. Pero las osteomielitis son muy difíciles de tratar. Ya vamos a hablar de los tratamientos. Fernando por aquí dice, ¿cómo podemos reducir la posibilidad de una alveolitis en un paciente fumador? Bueno, lo vamos a hablar al final, Fernando, cuando hablemos de la prevención de la alveolitis. Ahí le voy a dar unos tips sobre eso. Ajá. Los antibióticos, dicen por aquí, de la India. Bueno, sí, hay algunos, no todos, pero ciertamente hay antibióticos que no tienen una concentración idónea y es como si no estuvieras tomando nada. Entonces es como tomar agua con manzanilla porque no estás tomando nada. Vamos a empezar a hablar de los tratamientos, ¿les parece? Hablar de los tratamientos. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos para la alveolitis? Tanto seca como húmeda, los tratamientos van a ser muy similares. Yo pudiese decir que son los mismos tratamientos, tanto para la seca como para la húmeda. Número 1, el tratamiento quirúrgico de la alveolitis, porque hay que hacer un tratamiento quirúrgico de la alveolitis que va a consistir en un curetaje del alvéolo. Sí, curetaje, pero curetaje no es lo mismo que raspado del alvéolo. ¿Por qué? No se deben raspar las paredes del alvéolo, porque al raspar las paredes del alvéolo, entonces facilitamos el paso de los microorganismos desde el alvéolo al hueso medular y una posible osteomielitis. Entonces, curetear no es lo mismo que raspar. Curetear es eliminar todos los detritus, todos los contaminantes que tenga el alvéolo y limpiarlo lo mejor posible. Siempre preguntan, ¿se puede anestesiar? Se puede anestesiar, pero o anestesiamos a distancia o anestesiamos sin vasoconstrictor. Porque necesitamos que luego de limpiar el alvéolo haya sangrado. Y esa sangre va a llevar, por supuesto, los factores, los distintos factores de crecimiento, las citocinas y las células y los fibroblastos necesarios para poder cicatrizar. Pero entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Limpiar bien el alvéolo y luego de limpiar bien, usando una cureta de Lucas, usando el diverso instrumental para esto, eliminar todos esos detritus, entonces procedemos a algo muy importante que es el lavado del alvéolo. Muchas veces el lavado del alvéolo es más importante aún que ese curetaje. ¿Cómo vamos a hacer el lavado? El lavado lo vamos a hacer de varias maneras. Una de las maneras es clorexidina. Usar clorexidina al 0,12% o un gel de clorexidina luego al 2%. Pero ahorita le voy a dar
el tratamiento más novedoso y el que está funcionando mejor para los temas de la alveolitis. Ya les digo cuál es ese tratamiento. Vamos a terminar con lo que es el lavado profuso usando clorexidina. Entonces, se lava profusamente con clorexidina usando una jeringa de 20 cc de forma bien profusa. Además de esto, pueden usar una solución yodada si el paciente no es alérgico al yodo, por supuesto, colocar la solución yodada adentro y luego retirarla. Hay varios tratamientos específicos como el Albiogil y varios tratamientos que venden en la farmacia específicos para alveolitis, pero la clorexidina funciona muy bien a presión. Pero hoy en día tenemos el Bluen, que el Bluen en forma de gel es magnífico para la alveolitis. ¿Qué es el Bluen? El Bluen es una línea de cuidado prequirúrgico, postquirúrgico e incluso cuidado diario bucal para el paciente, que tiene enjuagues bucales, tiene gel. Ahora, para la alveolitis, yo recomiendo específicamente el gel de Bluen. ¿Por qué? ¿Cómo funciona el Bluen? Funciona liberando oxígeno de forma controlada y directa sobre los tejidos lesionados. Cuando ese gel de Bluen tenga contacto sobre el tejido lesionado, va a liberar peróxido de oxígeno en muy pequeñas cantidades. Y esto va a ser un potente antimicrobiano y además va a generar angiogénesis. Y la angiogénesis, por supuesto, peróxido de hidrógeno. La angiogénesis va a estimular la cicatrización. Entonces aquí tenemos dos cosas fundamentales, que es la liberación de oxígeno al tocar los tejidos en forma de peróxido de hidrógeno a muy bajas dosis, acompañado de la angiogénesis que produce el gel. Esto va, por supuesto, a acelerar y a facilitar la cicatrización. Entonces, por eso estas ventajas del Bluen no las tiene casi ningún producto. Es un producto bastante novedoso que se los puedo recomendar porque lo estoy usando casi a diario con los pacientes. Viene incluso en una presentación de goma de mascar que es excelente para los pacientes en sus postoperatorios. Ahora, vamos a cerrar hablando de la prevención de la alveolitis. Por aquí preguntan si va a quedar grabado. Sí, ahora estoy comprometido que los miércoles a las 9 de la noche va en vivo y dejo la grabación en Instagram, la voy a dejar en YouTube e incluso en Spotify para el que no lo pueda ver, lo pueda escuchar por Spotify. Voy a tratar de siempre ser breve porque yo hablo demasiado. Pero bueno, voy a tratar de ser breve, de hacerlo de entre 25 minutos como máximo para que lo puedan ver, lo puedan escuchar tranquilamente. ¿Cómo prevenir? Me preguntaban por aquí. Algo fundamental, explicar al paciente. Hay que explicar muy bien al paciente. Si el paciente es fumador, hay que decirle que si él fuma al tercer o cuarto día, va a desarrollar alveolitis y va a tener el peor dolor de su vida. Y que el tratamiento es aún más doloroso porque limpiar ese alvéolo siempre va a producir dolor. Es muy difícil lograr en ese alvéolo un efecto perfecto o idóneo del anestésico local. Entonces, en la prevención importante orientar muy bien al paciente, explicarle lo que le pueda suceder, tener mucho cuidado a la hora de hacer osteotomía, a la hora de hacer odontosección de la irrigación, de evitar el sobrecalentamiento. ¿Por qué? El sobrecalentamiento del hueso genera necrosis del tejido óseo y esa necrosis se traduce en alveolitis. Mucho cuidado con eso. Indicar enjuagues bucales para la prevención de la alveolitis. Ese enjuague bucal puede ser clorexidina o puede ser Bluen, mejor todavía. Explicar al paciente cómo se va a lavar. Le van a decir que, por supuesto, recién salido de la exodoncia no es que se va a lavar como loco, pero tiene que hacerlo, por supuesto, con cuidado y progresivamente aumentando los lavados o los enjuagues, y de esa manera también se previene. Por aquí preguntan ¿dónde pueden adquirir el Bluen? Va a depender de dónde vivan.
pueden visitar la página de Blue y ahí aparecen varios distribuidores dependiendo la zona. La antibioticoterapia, ya el paciente debería estar con antibioticoterapia en la mayoría de los casos, porque si son exodoncias, donde se hizo odontosección, donde se hizo osteotomía, va con antibioticoterapia. Entonces ya debería el paciente estar con antibioticoterapia. La mayoría de los artículos dicen que al ser una infección localizada, si no se generaliza, no se debe indicar antibiótico-terapia. Pero como les digo, la mayoría de estos pacientes ya están con antibióticos. ¿Cuál es el Spotify? Escribe simplemente en Spotify el podcast de Petit y te va a aparecer. Muy facilito. El nombre es muy fácil. Ok, si tienen alguna duda de lo que hemos venido hablando o quieren conversar algo más, vamos a dedicarle unos minuticos a leer aquí sus mensajes. Y luego de esto, bueno, ya nos despedimos y nos veremos el próximo miércoles. No sé de qué tema vamos a hablar. Me pueden recomendar, me pueden escribir por privado, me pueden comentar debajo de este podcast qué tema les gustaría para el próximo miércoles. Y puntual a las 9 de la noche vamos a estar con el podcast el próximo miércoles. Voy a dejar la grabación hasta aquí y me quedo en vivo un ratito más por si quieren comentar algo.